Barack Obama o Mitt Romney, uno de los dos, será el presidente de Estados Unidos en los próximos 4 años. Obama busca la reelección después de ocupar la Casa Blanca desde 2008. Ha pasado del change, el cambio, de la anterior campaña, al forward, hacia adelante. Está pidiendo otra legislatura para cumplir su programa. Su rival Mitt Romney busca una nueva victoria para los republicanos. Sus principales críticas se han centrado en la gestión económica de la administración actual y promete más crecimiento y más empleo. Las encuestas seguían dando durante toda la jornada electoral un empate técnico entre ambos candidatos. Sintomático ha sido que en Dixville Notch, una pequeña localidad de New Hampshire, que siempre es la primera en dar resultados, Obama y Romney hayan conseguido 5 votos cada uno. La agenda de ambos hoy ha sido muy diferente. Al candidato demócrata solo le hemos visto en una oficina de campaña en Illinois. Ni tan siquiera votó hoy, ya que lo hizo por adelantado hace unos días. Sí hemos visto al republicano Romney votar hoy en Boston y luego ha querido gastar los últimos cartuchos en mítines en Ohio y en Pensilvania, que son, como saben, 2 estados clave. Millones de estadounidenses acuden a las urnas para elegir a su presidente. El país tiene 6 usos horarios distintos y a estas horas ya han empezado a cerrar los colegios electorales de la costa este. En la otra punta de Estados Unidos tardarán todavía unas horas. Aparte de elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, los electores renuevan la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, y algunos estados aprovechan para preguntar sobre asuntos tan variopintos como el matrimonio gay o el consumo de marihuana. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches desde Madrid a todos los espectadores que hasta ahora nos siguen a través del canal 24 Horas, la 1 de Televisión Española y el canal internacional. Como acaban de ver, el recuento de votos ya ha comenzado. Tenemos una larga noche por delante, apasionante, promete ser además muy reñida y de la que no vamos a perder detalle. Vamos a ir analizando todo lo que ocurra con entrevistas, con una amplísima mesa de análisis y con conexiones en directo con los principales puntos de interés en Nueva York, Washington, Chicago y también Boston. Y desde este mismo estudio, Lara Siscar va a ser la encargada de seguir minuto a minuto a cada uno de los 50 estados, de cuándo van cerrando los colegios y de los resultados, que muchos de ellos, como es el caso de Ohio, Virginia o Florida, pueden ser claves. Lara, buenas noches. Algunos colegios de la costa este ya han cerrado. De hecho, creo que ya tenemos resultados incluso en 5 estados. Cuéntanos. Muy buenas noches. Efectivamente, hay algunos estados que no guardan secretos en cuanto a su tendencia de voto, entre ellos 6, no 5, ya 6, cuyos resultados, según el porcentaje de voto escrutado ya avanzado, se han hecho públicos. Vamos rápidamente a nuestro mapa. Estamos hablando de Vermont, con 3 votos electorales para el candidato demócrata Barack Obama, y de Indiana con 11 votos, Kentucky con 8 y Virginia Occidental con 5, Carolina del Sur con 9 y Georgia con 16 para Mitt Romney, para el candidato republicano. Como les decimos, no hay sorpresa en ese sentido. La prontitud de los resultados nos permite mostrarles in situ, como les ofrecemos, los resultados de esta jornada electoral. Pintaremos de azul los estados demócratas y de rojo los territorios republicanos. Y con una nueva pantalla, en la que se ven a nuestros candidatos, les iremos ofreciendo el número de votos electorales que vayan acumulando cada uno de ellos. De momento serían 3 para Barack Obama y 49 para Mitt Romney. Les recordamos que los votos totales son 538, que la mayoría simple, 270, darán la presidencia del país a uno u otro candidato. La diferencia ahora es muy marcada, pero apenas hemos empezado a recibir resultados. Y como última hora, el estado de Illinois sería para Barack Obama, para el candidato demócrata. Illinois con 20 votos electorales, según acabamos de saber esos resultados, se sumarían a los votos electorales demócratas, por tanto serían 23 para Barack Obama, 49 para Mitt Romney, con los resultados de los que disponemos en estos momentos.
Les recordamos brevemente que cada estado tiene un número de votos electorales determinado por su población y que esos votos se entregan al candidato más votado por los ciudadanos. Estaremos especialmente pendientes de los swing states, los estados indecisos o bisagra. De ellos destacamos Florida con 29 votos electorales, el mayor de estos, Ohio con 18, llamado el espejo de Estados Unidos, porque en las últimas 12 elecciones siempre ha vencido aquel que se achó con la Casa Blanca, y Virginia, un feudo republicano desde los años 60 hasta que en 2008 Barack Obama rompió la tendencia. Sus 13 votos electorales también determinarán el resultado de estas presidencias. Gracias, Lara. Es pronto, pero ya comenzamos a saber pues resultados de esos estados de la costa este, los primeros en abrir los colegios electorales, por tanto los primeros en cerrarlos. De momento, Mitt Romney se pone en cabeza y Obama va por detrás, pero insistimos, son los primeros datos y queda todavía mucha noche por delante. Les prometíamos conexiones en directo con los diferentes focos de interés informativo. Uno de ellos está en Nueva York, donde se encuentra siguiéndolo todo Cristina Olea. Cristina, buenas noches. ¿Qué novedades nos puedes aportar a esta hora? Pues por ahora, por lo que sabemos, por esos datos que habéis comentado ya, la noche está muy abierta, abiertísima, casi como al principio. ¿Por qué? Porque los únicos estados que se atreven a adjudicar las grandes cadenas estadounidenses, los medios y los analistas, son aquellos que ya desde un principio estaban muy claros. Vermont, un estado de la costa este para Barack Obama, o Kentucky, Indiana, Carolina del Sur para Mitt Romney. Todos estos estados se daban por seguros ya desde el principio, así que a pesar de que el porcentaje de voto escrutado es muy pequeño, sumando ese escrutinio con las encuestas a pie de urna, todo el mundo se atreve ya a adjudicarlos a uno u otro candidato. Pero ¿qué está pasando con los estados decisivos? Por ejemplo, con Florida hay un porcentaje escrutado ya de más de un 40%. Y el dato real, el voto real, indica casi un empate, un 51% para Obama, un 49% para Mitt Romney. Con esos datos ninguna cadena y ningún analista se atreve a adjudicarlo todavía. Probablemente esos estados tendremos que esperar hasta que casi todo el voto esté escrutado para tener alguna idea clara y para que alguien se atreva a adjudicarlos. Por lo tanto, la noche por ahora se presenta larga. Y mientras tanto, ¿de qué se está hablando aquí? Pues precisamente de lo reñida de la contienda. Por ejemplo, Ohio. En Ohio se han cerrado ya los colegios electorales. Poco a poco vamos a tener datos de ese estado. Por ahora solamente hay un 7% escrutado, muy poco. Para predecir algo, Obama tiene un 62%, pero es un porcentaje ínfimo y poco representativo. ¿Pero por qué todo el mundo está hablando de este estado? Primero, porque para muchos analistas puede tener la llave de la Casa Blanca, y segundo, porque las encuestas pronostican un resultado tan reñido que podría haber problemas, podría retrasarse el resultado. ¿Por qué? Bien, pues porque muchas personas en Ohio han votado con lo que aquí se llama voto provisional. Es un voto que en España no tenemos, pero es un voto que muchos estadounidenses hacen cuando, por ejemplo, llegan a un colegio electoral para votar, pero su dirección o cualquier dato personal no coincide con el que hay en el colegio electoral en ese momento. No le pueden dejar votar, pero sí le permiten hacer un voto provisional que está pendiente de cotejar esos datos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 200.000 personas que en Ohio han votado, pero hasta dentro de 10 días no empezarán a saber si su voto es válido o no. ¿Qué quiere decir? Que hay 200.000 votos que hasta dentro de 10 días no podremos computar. Pues bien, en 2008 Obama ganó en ese estado por solamente 224.000 votos. Si se produce un resultado tan ajustado o incluso más, que es lo que pronostican las encuestas, realmente no sabremos el resultado de Ohio hasta mínimo dentro de 10 días. Si aún así dentro de 10 días fuera un margen muy pequeño, entonces puede que no lo sepamos hasta diciembre. Y este es uno de los escenarios que más analistas están comentando esta noche, porque es precisamente el que teme todo el mundo, que estas elecciones queden en vilo un mes más hasta terminar de contar los votos, por ejemplo, de Ohio, que es precisamente el que tiene un sistema de recuento y de plazos más farragoso. Esperemos que eso no ocurra, seguiremos muy pendientes de los datos que van saliendo. Cristina, muchas gracias. A lo largo de la noche
iremos conectando contigo para que nos vayas contando cómo va la situación. Sobre todo nos interesa en esos estados dudosos y que pueden marcar la diferencia en estas elecciones. Y este especial también está abierto a las redes sociales. Nos pueden ver y a la vez opinar, si lo desean, a través del Facebook o nuestro Twitter. Al frente, como siempre, Ana Gamar. Ana, buenas noches. Hola de nuevo. Sus expectativas, sus valoraciones y sus opiniones sobre lo que nos vaya deparando esta noche de elecciones americanas. Todo eso es lo que esperamos que nos cuenten en nuestros foros. Les recuerdo que nuestra etiqueta en Twitter esta noche es @24EU. Además, estaremos muy pendientes de lo que se mueve en las redes sociales en las próximas horas, tanto de lo que se dice aquí como de lo que se dice allí. Como siempre, les animamos a participar en nuestro programa. Les recuerdo que pueden participar desde Twitter, desde Facebook y también desde nuestro foro en rtv.es/lanoche en 24 horas. Gracias, Ana. También contigo iremos conectando a lo largo de la noche. Nos interesa mucho y ya lo saben nuestros espectadores su opinión y les animamos a que nos la hagan llegar a lo largo de la noche. Pepe Herbás también está en vela esta noche. Aquí no duerme hoy nadie para contarnos cómo refleja la prensa nacional e internacional lo que vaya dando de sí esta noche apasionante. Pepe, los digitales están que echan humo. Pues sí, la verdad es que hay que consultar muchos, no solamente un medio. Muy probablemente quien trate de entrar ahora a los digitales de lo que está ocurriendo en Estados Unidos va a encontrar una cierta confusión. Según las cadenas, por ejemplo, en este momento la NBC acaba de actualizar diciendo que ya tiene, Ronnie tendría 82 delegados frente a 64 de Obama. En cambio, el New York Times reduce la diferencia, habla de 36 para el presidente Obama, 40 para Ronnie, mientras el Wall Street Journal acaba de decir que Obama, en la noticia de apertura en este momento es que gana Illinois, Connecticut, Maine, Washington, Delaware, Rhode Island, Maryland, Massachusetts, mientras Ronnie habría ganado Oklahoma. Bien es cierto que está haciendo una diferencia con una precisión muchísimo más mayor que la que han hecho el resto de los medios. Hablan de que son en este momento proyecciones. Son proyecciones en base a los datos que han aparecido hasta ahora. No son datos definitivos en ningún caso. De ninguno de los datos que acaban de ofrecer los medios se ofrece al 100%. Están hablando de proyecciones. Como vemos, hay que mirar con mucho detenimiento a qué estado se refiere para poder sacar una conclusión. Bueno, Pepe, pues tu misión esta noche, como siempre, bucear en esos digitales, ver lo que dicen e ir contándonoslo pues, a lo largo de esta noche. Lo mismo que le he dicho antes a Ana y a Cristina, a lo largo de esta noche, este gran despliegue que hemos organizado y que te incluye, por supuesto, a ti, bueno, pues nos iréis desgranando lo que vaya dando de sí esos datos, tanto en la prensa como a pie de calle, aquí en el estudio, pero sobre todo en Estados Unidos, que es donde se está cociendo esta noche electoral. Como ven, un gran despliegue que ha puesto en marcha esta noche Radio Televisión Española, un montón de compañeros además a los que ustedes no ven, pero que esta noche también están trabajando para hacerles llegar la mejor información y todos los detalles de estos comicios. A quienes sí que van a ver, y paso a presentarles ya, es a 4 de nuestros analistas de la noche que nos van a acompañar en estas primeras horas hasta las 4 de la madrugada. Ellos son Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Daniel Barquero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Rafael Calduch, buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Y Pedro Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, porque a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, me gustaría analizar de una manera más o menos sosegada esos primeros resultados que vamos conociendo, que dan una ligera ventaja a Romney respecto a Obama, eso por un lado, para después comentar también qué está pasando en Ohio. Si nos vamos a ver en esa misma situación que en el año 2000 protagonizaron George Bush hijo y Al Gore, estuvimos semanas sin saber muy bien qué iba a ocurrir, porque todo se decidía en Florida y al final se decidió a favor de Bush por apenas 575 votos. Empecemos por el comienzo, por el principio, como digo, con esos primeros resultados que conocemos de la costa este. Miguel Ángel. Bueno, pues sí, Ana, la verdad es que hasta el momento todo lo que hemos estado viendo en cuanto a los estados que van saliendo tampoco tiene ningún resultado sorpresa hasta el momento. Tampoco se esperaba
que hubiera ninguna sorpresa los estados que vamos conociendo. Virginia va a ser el primero. Virginia es el primer estado que nos tiene que dar realmente una sensación real de hacia dónde se puede decantar la balanza. Ahora mismo los estados que hemos ido conociendo son estados sólidos, cada uno de sus candidatos, Indiana, Kentucky, West Virginia, todos estos estados se sabía antes ya que iban a votar republicano, al igual que Vermont, Illinois, etcétera, estos tenían más a Obama. Miguel Ángel, me vas a disculpar, te tengo que cortar, aquí la actualidad manda, nos tenemos que ir en directo hasta el Hotel Intercontinental, ahí se encuentra nuestro compañero Luis Bedia. Luis, buenas noches, creo además que tienes a tu lado a un invitado especial, si no me equivoco. Hola, buenas noches. Pues así es, estamos en la fiesta organizada por la Embajada Norteamericana aquí en Madrid, una fiesta electoral para seguir desde aquí el resultado de las elecciones, y con nosotros se encuentra el anfitrión, el embajador de Estados Unidos aquí en España, el señor Alan Solomon. Señor Solomon, buenas noches, gracias por atendernos. La primera pregunta que le querría hacer es a España, ¿qué le interesa más? ¿Que gane Barack Obama o que gane Mitt Romney? No creo que importe hasta ese punto. Las buenas relaciones que existen entre España y Estados Unidos se basan en nuestros intereses comunes y en nuestros valores compartidos. Y eso no va a cambiar independientemente de quién gane las elecciones. Independientemente de quién se siente en el despacho Oval en los próximos 4 años, espero que las relaciones entre nuestros dos países sigan siendo fuertes, que tengamos una sólida alianza entre Estados Unidos y España y que enfrentemos los retos comunes de forma conjunta. Muy bien, aquí en España la mayoría de los sondeos que se han publicado apuntan que los españoles preferirían que el ganador fuera Barack Obama. ¿A qué cree que se debe? Quizá le gusta el embajador que Barack Obama envió a España, pero bueno, de verdad, en realidad creo que ha habido políticas de Estados Unidos antes de la presidencia de Obama que no eran tan populares. Y creo que el presidente Obama, cuando hizo campaña para la presidencia y cuando resultó elegido, prometió cambiar la forma en la que Estados Unidos tenía relaciones con otros países. Se acercó al mundo con una relación más de alianza, queriendo trabajar con países como España en torno a retos comunes. Sinceramente no creo que la gente de España conozca todavía al gobernador Romney. Se acaba elegido presidente, acabarán conociéndole y verán que Estados Unidos y España seguirán disfrutando de una sólida alianza, independientemente de lo que pase. Pero sé que el presidente Obama es muy popular aquí. Yo soy su representante en España y es algo que me complace mucho. Ya por último, no sé si me va a contestar usted a esta pregunta. ¿A quién le gustaría a usted que ganara, Obama o Romney? Bien, cuando me convertí en diplomático, me extirparon quirúrgicamente mis órganos políticos. Por tanto, no voy a adoptar ninguna posición. Sí que le diré que mi preferencia es que Estados Unidos y España sigan disfrutando de una sólida amistad, no solo entre nuestros gobiernos, sino también entre nuestros ciudadanos. España es un gran país, con una gran historia y creo que con un gran futuro, a pesar de los retos a los que se enfrenta ahora. Mi preferencia, por tanto, es que España y Estados Unidos sigan disfrutando de esa alianza que hemos visto en estos últimos 4 años, independientemente de quién gane estas elecciones. Una de las cosas que comparten Estados Unidos y España es la creencia común en el beneficio, los beneficios de la democracia. Y esta democracia, esta noche, que no es para un candidato ni para el otro, en el que hay gente de España y de Estados Unidos, creo que es un buen indicador de cómo los dos países valoran la participación democrática y valoran el hecho de que ambos países vivimos en unas sociedades libres. Su televisión emitió la primera fiesta electoral que la Embajada de Estados Unidos hizo en el 72. La situación de España era muy distinta en esos años, pero tuvimos la primera celebración aquí, en este hotel, en 1972, y su televisión emitió esa fiesta de la democracia en todo el país. Esperamos que podamos seguir compartiendo, por lo tanto, estas celebraciones, este valor tan importante, y que los valores democráticos se sigan expandiendo por todo el mundo. Por tanto, muchas gracias por ello.
Muchas gracias, embajador, por habernos atendido. Le doy las gracias. Muchas gracias a usted. Ya habéis oído, el señor embajador no ha querido pronunciarse sobre quién cree que va a ganar. Nosotros vamos a seguir aquí para posteriores conexiones en directo, ir contándoos todo lo que aquí suceda. Pues eso haremos, Luis. Nos pides paso en cualquier momento en el que puedas conseguir una entrevista con alguna persona interesante que pueda acudir a esa fiesta. Sabemos que son muchas opiniones que también, por supuesto, nos interesa conocer también aquí en este especial. Veíamos hablar al embajador estadounidense aquí en España, que coloquialmente, como se suele decir, no ha querido mojarse. ¿Cómo lo habéis visto? Un breve comentario. Empezamos, si te parece, por ti, Pedro. Le he visto diplomático, su trabajo. Él, ¿es un diplomático? ¿Le has visto diplomático? Él es un insider del Partido Demócrata, él es un financiero del Partido Demócrata, tiene una larga experiencia en conseguir dinero para los demócratas y tiene un vínculo muy directo con Obama, pero bueno, ha dado la talla bipartidista esta noche. Señor Calduch. No, yo lo he visto, como se acaba de decir, en su papel oficial. Tal vez la pregunta de cuál de los dos candidatos pues no era la más adecuada, en mi opinión, porque le pone en la situación de no comprometerse. Habría tenido que ser más bien una pregunta indirecta del tipo de cuál de los dos ha hecho una mejor campaña, algo que pudiese decir, porque claro, el embajador en estas circunstancias es que si se pronuncia en contra de su jefe, le cuesta el puesto automáticamente. Luego, incluso aunque creyese que podía ganar Mitt Romney, no podía decirlo. Bueno, en cualquier caso, podía haber hecho también referencia a las encuestas. Claro, una pregunta más que no le permitiese directamente expresar su opinión. Yo, de todas formas, creo sinceramente que a estas alturas los primeros resultados, que era la pregunta que formulabas al principio, no son representativos. Se acaba de decir, yo creo que es así. Hay estados que ya a priori todos sabíamos que eran estados fijos, demócratas o republicanos, y la cuestión está verdaderamente en 3 o 4 estados que van a ser los que... Los estados bisagra, ¿no? Los denominados estados bisagra. De todos los estados bisagra, que son 7 u 8, hay... Más bisagra. Sí, hay 3 que son los bisagra de verdad. Florida, también Virginia y Ohio. Y Ohio. Y el conjunto de esos 3, por el número de compromisarios que tienen, son los que van a decantar de verdad. Enseguida seguimos comentando tanto los primeros resultados como esa situación tan complicada que parece que se está empezando a vivir en Ohio y que nos adelantaba Cristina Olea desde Nueva York, pero antes les vamos a recordar que estamos ante unas elecciones históricas en este país, en Estados Unidos. Un candidato afroamericano se enfrenta a un candidato mormón, el perfil, por lo tanto, clásico de hombre blanco, protestante y anglosajón, va a estar ausente, en cualquier caso, pase lo que pase, de la Casa Blanca en los próximos 4 años. Cuando el 4 de noviembre de 2008 Barack Hussein Obama ganó las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, rompió el techo de cristal no solo para los negros americanos, sino para todos los que no cumplen el estereotipo. De hecho, este año, por primera vez en la historia, ninguno de los candidatos es hombre, blanco y protestante. El país está cambiando mucho y eso se refleja en los candidatos, nos cuenta el director adjunto de la prestigiosa web Política Político. Ya no hay candidato típico o atípico, incluso Mitt Romney, un mormón, puede llegar a ser presidente. En Estados Unidos solo un 1,7% de la población es mormona. Hasta ahora se les conocía básicamente por no probar ni el alcohol ni el tabaco, por llevar calzoncillos largos y por no practicar el sexo fuera del matrimonio. Una imagen como de otro siglo que los mormones han intentado cambiar con campañas como esta. Y que no favorece a Romney, de ahí que apenas haga referencia a su compromiso religioso. Según la última encuesta de Gallup sobre prejuicios a la hora de votar, un 18% de americanos nunca votaría a un mormón. El porcentaje parece alto salvo que comparemos, porque un 40% de americanos nunca votaría a un musulmán y un 43% nunca votaría a un ateo. Por el contrario, solo 4 de cada 100 americanos no votaría a una mujer y 5 de cada 100 no votaría a un hispano. Interesante porque entre los nombres que suenan para 2016 hay una mujer, un hispano, el republicano Marco Rubio y el también republicano Chris Christie, que tendría que superar otro de los grandes tabús de este país, el del exceso de peso.
Bueno, pues a esta hora se suma a esta mesa el ex embajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez. Señor Rupérez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué espera de esta jornada, noche electoral en Estados Unidos? Bueno, yo lo primero que espero es lo que siempre espero en estas jornadas, que es la gran fiesta de la democracia, ¿no? Es la democracia en estado puro, la manifestación popular de cómo todo un pueblo de 300 millones de habitantes eligen a sus representantes. Es un ambiente pues, básicamente festivo, ¿no? Y también muy polarizado, pero en cualquier caso con un gran respeto a las normas, a la Constitución, con un gran cariño al país, con un gran sentido del patriotismo, ¿no? Eso es lo que yo espero. Y luego pues, esperaremos cuáles son los resultados, quién gana, quién pierde, cómo quedan compuestas las cámaras, pero yo creo que lo fundamental es la gran fiesta de la democracia, ¿no? En esta ocasión, y a diferencia de 2008, Barack Obama llega muy ajustado. Con Romney en 2008 su ventaja era mucho más holgada. ¿Esto a qué podría deberse a su juicio? ¿Barack Obama ha hecho bien su gestión? ¿Se puede decir que tiene un buen balance de esta primera legislatura? ¿O qué hay cosas que quizás sean mejorables? Yo creo que los americanos tienen, primero, la sensación de que no todo lo que esperaban de Obama se ha cumplido, ¿no? La verdad es que esperaban mucho, quizá excesivamente. Quizá él también en el momento en que es elegido transmitió un cierto mesianismo, ¿no? en la Casa Blanca, ¿no? Y eso naturalmente pues, no se ha cumplido, normalmente nunca se cumple, ¿no? Pero aparte de eso, luego hay toda una serie de capítulos en donde efectivamente no ha llegado no ya a cumplir lo que había prometido, que no lo ha cumplido, sino simplemente a llenar un poco las expectativas más básicas. Es decir, el tema del desempleo, a nosotros nos parece increíble, ¿no? Que la gente se preocupe cuando tienen un 7,9% de desempleo. Pero la verdad es que cualquier observador próximo de la realidad económica americana sabía que los términos del desempleo se iban a jugar en décimas entre el 7,8 y el 8, ¿no? Estamos en el 7,9 cuando él había prácticamente asegurado que iban a llegar al 5%, que es prácticamente el desempleo técnico, ¿no? Luego, él ha tomado toda una serie de medidas que sí han sido positivas. Por ejemplo, él ha cerrado las dos guerras. Ha cerrado la guerra de Irak y está cerrando la guerra de Afganistán. Pero, sin embargo, ha tomado toda una serie de medidas que tampoco correspondían exactamente a lo que él había prometido como política exterior. En esta campaña se ha colado sobre todo un tema, el gran tema ha sido la economía. Y en esto ambos candidatos tienen puntos de vista completamente distintos. Teniendo en cuenta cómo está el país ahora mismo, ¿quién convendría, a su juicio, que ganase estas elecciones? Mire, es un juicio complicado. Tiene usted absolutamente toda la razón. Yo creo que no es únicamente un contraste entre dos candidatos, es un contraste entre dos modelos, ¿no? Un modelo que es tradicionalmente un modelo intervencionista, estatalista, si se quiere, hasta cierto punto, todo es relativo, y un modelo mucho más basado en el mercado libre, ¿no? Que representa a Romney y por otra parte el estatalista lo representa a Obama, ¿no? Yo creo que al final las cuentas de uno y de otro casan difícilmente, ¿no? Y es posible que al final también la mayoría del electorado se incline quizá por lo que ellos mismos llaman el diablo conocido, ¿no? Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Como dice este dicho español. Claro, ya sabemos que en este momento el déficit americano es brutal y ha sido brutalmente multiplicado durante los 4 años de Obama. Tenían 5 trillones, que son 5 billones de dólares en términos españoles, en el momento en que comenzó la Casa Blanca de Obama, y en ese momento tienen 16 y pico, ¿no? De verdad que, sin embargo, y Obama claramente lo que está intentando solucionar es el problema del déficit, suprimiendo gran parte de los gastos bélicos, ¿no? Por eso también los efectos lo que intentan los republicanos es justamente lo contrario, mantener los gastos bélicos, pero sin embargo reducir los gastos sociales. Señor Rupérez, le voy a pedir una respuesta breve a la siguiente pregunta. ¿A quién nos conviene más? Se le hacía, no sé si nuestro compañero Luis Bedia al embajador estadounidense. A nivel español, ¿quién nos conviene más que gane estos comicios? ¿Obama o Romney? Yo creo que esa pregunta no está bien planteada. Yo creo que, yo en ese sentido me apunto a la respuesta del embajador Solomon, quien gane
tenemos que hacer porque está en nuestro interés lo mejor para llevarnos lo mejor posible con sea quien sea el presidente de los Estados Unidos. Respuesta diplomática también la de usted, señor Ru Pérez, que recordamos durante 4 años, de 2000 a 2004, fue embajador español en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en este momento nos tenemos que despedir de todos aquellos espectadores que nos siguen por el canal internacional, no antes sin recordarles que la gente que nos está viendo por el canal 24 horas y también por la 1 de Televisión Española pueden seguir haciéndolo. Dicho esto, parece que tenemos novedades en cuanto al escrutinio de votos. Lara Siscar enseguida nos da los datos. Efectivamente, Ana, avanza rápido el recuento, avanzan rápido también esos primeros datos, las primeras estimaciones respecto a cada uno de los estados americanos y a cuál sería su voto. De momento ya podemos hablar de 19 de esos estados. Vamos a ver nuestro mapa, vamos a marcar en color azul cuáles son los estados que habrían votado demócrata y en rojo los republicanos. Entre esos estados, entre los estados demócratas, estaría Vermont, Illinois, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Connecticut, el Distrito de Columbia, Washington D.C., Maryland y Rhode Island. Y entre los estados republicanos estarían Kentucky, Indiana, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma, Mississippi, Alabama y Tennessee. Esos serían los 19 estados cuya estimación de voto ya puede ser hecha pública y, por tanto, en cuanto a los votos electorales, el reflejo de los votos dejarían un poco más igualados a los candidatos, más que nuestra primera conexión. En este caso serían 78 votos electorales para Obama, 82 votos electorales para Mitt Romney. Les recordamos que los candidatos necesitan esos 270 votos electorales como mínimo para darse por ganadores. Seguimos muy pendientes, pero de momento ninguno de esos 3 estados decisivos que hablabais antes, Florida, Ohio, Virginia, ha ofrecido resultados reseñables de momento. Bueno, pues de todo ello, Lara, seguimos muy pendientes. En cuanto tengas nuevos datos, nos pides paso y vamos contigo. Nosotros, mientras tanto, seguimos charlando en esta mesa con el señor Javier Ru Pérez. Les indicaba antes que él durante 4 años fue embajador español en Washington, que por eso aquí su testimonio es importante porque conoce bien a esta sociedad americana. Yo no sé, señor Ru Pérez, si estos datos que vamos conociendo a usted le llevan ya a algún tipo de conclusión, si todavía es pronto, aunque insistimos que se veía más rojo que azul en ese mapa que nos acaba de mostrar Lara Siscar. Bueno, hasta ahora todos los resultados son previsibles, es decir, los estados rojos, que son los... Hay que recordar que es al revés que los nuestros, es decir, que los rojos son los azules. El cromatismo político está bien también esta apreciación, sobre todo para los espectadores que nos están viendo desde casa, y también es una curiosidad. En ese momento todos los estados, tanto de un lado como de otro, que han salido son los que eran previsibles que fueran demócratas o republicanos. De manera que en este momento nada nuevo. Hay que tener en cuenta que algunos de esos estados, sobre todo los estados que están más hacia el sur y hacia el medio oeste, son estados grandes con poca población, de manera que aparece una gran mancha roja, pero realmente en términos tanto de población como de votos electorales, pues no tienen tanta. Pero vamos, hasta ahora todo es previsible. Si les parece, abrimos esta entrevista también al resto de analistas que nos acompañan esta noche. El señor Rodríguez nos hablaba antes, no a cámara, sino justamente antes de empezar este especial, de las particularidades que tiene el sistema americano, el sistema electoral, y yo creo que estaría bien, a grandes rasgos, recordarlos para que la gente los tenga presentes. Bueno, es un sistema que no es un voto directo, ni siquiera mayoritario. Es un sistema nacido de una constitución de más de 2 siglos en el cual hay un esfuerzo deliberado por dividir el poder y evitar abusos de poder, incluso abusos por parte de la mayoría de la población sobre minorías. Y es un reparto de electores. Los delegados o compromisarios es otra cosa. Están eligiendo electores que se reunirán en Washington en la primera semana de enero y son los que
efectivamente designarán al presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Y hay una cifra mágica, y esto yo creo que es importante remarcarlo. Esa cifra mágica son 270 delegados electorales. Quien los consiga se puede considerar, no es que se pueda considerar, sino que será el próximo presidente de Estados Unidos. Con una particularidad, que el colegio electoral está compuesto por 538 y a nadie se le escapa que es un número par. Y matemáticamente es posible un empate. Pero nunca se ha dado la historia. Sí, ha habido dos veces en que la ciencia ficción política, el ala oeste de la Casa Blanca y Perdido se mezclan y las elecciones son decididas por la Cámara de Representantes. Por lo menos ellos elegirían el presidente y el Senado el vicepresidente. Son pero los 259, ¿no? Exacto, pero es algo que no es tan enrevesado, que es preferible no pensar en estos momentos. Sí, lo que sí que es posible con este sistema, y ya se ha apuntado de una manera u otra, se puede ganar la Casa Blanca sin una mayoría del voto popular, como ya ocurrió en el año 2000. A mí me gustaría puntualizar una cosa que ha dicho Pedro, porque es muy interesante, porque seguramente gran parte de la audiencia en España no conoce este dato. El empate técnico llevaría a que luego los representantes votaran con un voto por estado, sin que votara Washington. En este caso quedarían 50 votos electorales. Estados Unidos funciona en el número de votos que consigues por estado. Si empatan a 269, entonces tendrían que ir a una, digamos, segunda ronda, entre comillas, sin pasar por las urnas, en las cuales cada estado tendría un único representante, a pesar de que sean 29 votos en Florida, 18 en Ohio, no importaría, sería uno por estado. Si empatasen a 25, no existe en la legislación americana, no está previsto un desempate sí distinto que que ese. Un problema. Entonces, si empataran a 25 contra 25, tendrían que hacer la elección una y otra vez hasta que alguien cambiase el voto. Y eso sí que no se ha dado. No se ha dado nunca en la historia. Hay otra particularidad, sin llegar a esos extremos de ciencia ficción política, es que los votos electorales de cada estado son adjudicados por una pluralidad de votos. Es la fórmula de winner takes all, el que gana se lo lleva todo. No hay un reparto proporcional de los votos electorales que reflejen la votación popular, salvo las excepciones, los esfuerzos un poco de Nebraska y de Maine, que intentan hacer una ponderación de sus votos electorales para reflejar el voto popular. Pero es una fórmula, insisto, que permite... hay una cierta ventaja a los estados despoblados. El ejemplo clásico es Wyoming, pues que seguramente habrá más vacas que personas y tienen 3 votos electorales, y California, con todo lo que es, pues tiene 55. Hay una cierta, digamos, consideración hacia los estados más livianos en población, pero estamos hablando de un país continental. ¿Cómo se vertebra una democracia sin que al final la elección presidencial sea una cuestión que se decida en Florida, Nueva York, Illinois, California y Texas, y ahí se acaba todo y el resto no participa? Señor Barquero, también quería hacer una aportación. Retomando el hilo anterior, yo he visto un embajador con ganas de hablar, un embajador eufórico, un embajador en el que cuando se le pregunta qué se define, a quién es su preferido, no se define, pero todos sabemos que es un embajador amigo de Obama, todos sabemos que es un embajador que es cauto con sus palabras, pero como es el señor Rupérez, pero no se le escapaba una cierta sonrisa o expresión de felicidad, y queriendo hablar más de la cuenta cuando sabemos que es un embajador que es en ocasiones parco en palabras, ¿no? Tal vez tenga alguna información, tal vez tenga algún tipo de información que nosotros desconocemos, pero lo que sí que está claro es que se veía un embajador contento, feliz. Por tanto, esto puede indicarnos a lo mejor que Obama puede estar subiendo posiciones, en este a pesar caso, del empate. Señor Barquero, usted ha visto en el lenguaje no verbal, que se suele decir, sí, le ha dicho más en este caso que las palabras del embajador, ¿no? Sí. Bueno, decía antes el señor Rupérez, también como buen diplomático, bueno, pues en algunas cosas ha sabido salir por la tangente, pero yo quería hacer una última pregunta. Señor Rupérez, aquí en España, también en otros países europeos, se sigue con una grandísima atención noches electorales como esta. Yo no sé si en Estados Unidos, entre la población americana, ocurre exactamente esto mismo o no. Y se lo pregunto
porque sabemos que Estados Unidos es uno de los países en el mundo que tiene una mayor abstención. Y generalmente cuando hablamos de una gran abstención es que la gente no tiene en muchas ocasiones un interés por el cambio, por participar en la vida política activamente de ese país. Usted que ha vivido allí, ¿cómo lo ve? Yo creo que eso hay que matizarlo, ¿no? Porque efectivamente ellos tienen unos números de participación más bajos de los que nosotros solemos tener. Pero sin embargo lo que tienen es un grado de participación cívica infinitamente mayor que el nuestro, ¿no? Y eso se produce en muchos niveles durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el tiempo, con independencia de que luego participan en las elecciones o no participan en las elecciones. Es un dato que hay que tener en cuenta. Y la participación cívica se produce en colegios profesionales, se produce en colegios simplemente, se produce en universidades, se produce en asociaciones profesionales, se produce en iglesias, se produce en miles de cosas, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que normalmente en los sistemas mayoritarios hay menos participación que en los sistemas representativos. Quizá porque la gente sabe que la influencia del voto está mucho más predeterminada en los sistemas mayoritarios, como el americano, que en los sistemas representativos. Pero yo creo que sería un error leer esa menor participación como una falta de interés en los procesos electorales. Es justamente lo contrario. La verdad es que cuando uno vive en los Estados Unidos en todos estos tiempos se da cuenta que llega un momento que es casi excesivo, es abrumador, ¿no? La política está absolutamente en todas partes, en todos los medios de comunicación. Y la gente lo vive. Y la gente lo vive. Lo que pasa es que luego también hay toda una serie de cosas que nos son relativamente extraños. Por ejemplo, por eso ha insistido tanto Obama como Romney en la participación. Porque nosotros tenemos un censo electoral que al mismo tiempo también es el censo, pura y simplemente. Por el hecho de estar en el censo, estamos en el censo electoral. Ellos no. No hay censo en los Estados Unidos. Se tiene que registrar. Se tienen que registrar. Y naturalmente se tienen que registrar y no es lo mismo para un señor que vive o una señora blanca que vive en Nueva York y que está viviendo en Manhattan registrarse que para una señora negra que vive en el centro de Georgia ir a registrarse, o un hispano que tiene un estatus todavía mal definido. Y por eso cuando se hacen los cálculos sobre Obama, ¿no?, donde efectivamente desde el punto de vista de las estadísticas tiene una mayoría de negros, de hispanos y de mujeres, sin embargo negros e hispanos no suelen participar tanto como blancos. Todos esos son datos que hay que tener en cuenta, pero que desde luego no se puede deducir de ellos ningún tipo de falta de calidad en la participación democrática. Pues señor Javier Rupérez, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de esta larga noche electoral aquí en este especial de la noche y pues por aportar algo más de luz como su experiencia como embajador en Estados Unidos, bueno, pues sobre cómo es la vida en ese país, cómo lo viven los estadounidenses, noches tan especiales como esta. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos enseguida con más asuntos, entre ellos esa complicada situación que se está viviendo en Ohio, aunque nos vamos a centrar ahora en la economía estadounidense. ¿Por qué? Pues porque ha marcado buena parte de la agenda de la campaña en Estados Unidos, ha sido el tema estrella de los cara a cara. Han sido 3, recordamos, que hemos visto entre Obama y Romney. Más tiempo es lo que pide Barack Obama a los electores y asegura que las cosas estarían mucho peor sin sus reformas. Obama más o menos viene a decir necesito más tiempo, pero voy a hacer más de lo mismo, es decir, más estímulos fiscales, más apoyo a las clases medias. Mitt Romney quiere capitalizar el descontento y se presenta como el candidato del cambio. Romney propone y cree que un ajuste fiscal sería más estimulativa para la economía, incluso a corto plazo, que Obama. Obama llegó en 2009 a la Casa Blanca con un discurso ilusionante para superar la crisis. Pero en estos 4 años han crecido el paro y la desigualdad. El presidente culpa al Congreso y al Senado. Al estar en manos de los republicanos, dice, han dificultado sus proyectos estrella, como los planes de estímulo, la reforma sanitaria o la financiera. El balance... La situación en el mercado de viviendas no se ha resuelto. No ha conseguido un paquete de regulación
con fuerza suficiente para evitar los excesos de la época anterior. La economía estadounidense está creciendo en el entorno del 2%, lo que pasa es que es insuficiente para lo que querrían los electores que son impacientes y ya llevan 4 años de crisis. La situación de la economía desgasta al presidente y pesa como una losa sobre su reelección. Enfrente, un empresario de éxito que se postula como el hombre capaz de gestionar las finanzas del país. Bueno, pues como nos ocurre a los españoles, uno de los temas que más interesa a los estadounidenses junto al empleo es, como decimos, la economía, y para hablar de ambas cosas nos acompaña en este momento ya en esta mesa de análisis la economista Gail Allard. Señora Allard, buenas noches. Buenas noches. Estamos, y lo comentábamos antes con el señor Rupérez, con dos modelos completamente contrapuestos. Por una parte, en lo económico me refiero, Obama pide 4 años más para terminar de ejecutar sus cambios. Mitt Romney dice que él tiene una buena experiencia como un gobernador durante bastantes años en el estado de Massachusetts, y además también dice que tuvo mucho éxito como empresario. Pero en cualquier caso son dos formas muy diferentes de entender la economía. Tal y como está el país ahora mismo, que ha salido pues casi podríamos decir en estos 4 años de una depresión, ¿qué es lo que más les convendría a los estadounidenses, a su economía? Bueno, como has dicho, son dos modelos muy distintos. Los republicanos, Romney, creen que bajando impuestos reactivarían la economía, entonces entraría en una senda de crecimiento fuerte y el déficit se reduciría. Y con su plan realmente se reduce el tamaño del Estado bastante. Acabamos en el 18% del PIB, una cosa así, el gasto federal. Los demócratas proponen un keynesianismo más tradicional, más gasto, algunos recortes de impuestos, pero no para los ricos, y más cobertura sanitaria, por ejemplo, extender el subsidio del desempleo para apoyar a la gente que sigue sin trabajo después que está en el desempleo de larga duración. Entonces, realmente yo creo que es difícil de decir ahora mismo cuál funcionaría mejor, pero a mí me cuesta creer los datos de crecimiento que proponen los de Romney con su plan. Es una fe un poco ciega en que estos recortes reanimarían una economía que acaba de pasar por la recesión más fuerte desde los años 30. Entonces creo que igual acabaríamos con un déficit estructural más grande, como pasó en los años de Reagan, que siguió una política muy parecida. En esta campaña ha salido a relucir, como bien sabrá, el nombre de España en varias ocasiones, y no precisamente para bien. Yo no sé hasta qué punto puede preocupar a ambos candidatos la situación que atraviesa España y, por extensión, la Unión Europea. Bueno, sí que hay preocupación, y hay un poco un tópico entre los americanos, que el modelo europeo es del gran hermano un poco, que hay demasiado Estado, que hay demasiada actividad oficial en la economía, que hay demasiada poca libertad económica. Sobre todo los republicanos lo ven así, y en ese sentido creo que Romney dijo lo que no queremos acabar como España, pero yo creo que no lo dijo en el sentido de la crisis, sino no queremos ser un país donde el gobierno gaste el 30 y tanto % del PIB. Realmente son tópicos, ¿no? Porque los americanos, por otra parte, adoran España. O sea que... Si me permites, es que es tan tópico como que en este momento el déficit de Estados Unidos es aproximadamente el que se supone que nos había dejado el gobierno socialista del 8%, y la deuda es del 90%, o sea que es una situación económica, y hay que recordar que fue un presidente republicano el que literalmente nacionalizó bancos en Estados Unidos, que fue el presidente Bush. En los últimos meses de su mandato tuvo que tomar decisiones de que efectivamente se nacionalizaran. No utilizó la palabra nacionalización, pero realmente lo que hizo fue comprar bancos con cargo al presupuesto de la Reserva Federal. Lo que trato de decir es, no importa lo que digan los dos candidatos en la campaña, porque la realidad de la crisis económica interna de Estados Unidos está decisivamente condicionada por la situación de la crisis económica internacional, en la que los europeos tenemos mucha responsabilidad o mucho impacto,
Y no importa lo que diga Mitt Romney si sale elegido presidente, porque le pasará lo mismo que Obama, que tuvo que gestionar una crisis que le desbordaba, que es lo mismo que le pasó a Bush en los últimos meses, después de incluso de haber pasado las elecciones, pues tuvo que tomar decisiones que coincidían más con la filosofía, entre comillas, demócrata. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo que hay mucho de mito en esto de la campaña electoral, como en todos los países, dicho sea de paso, porque en este país también se ha hecho... Pero señor Calabuch, no sé si estará de acuerdo conmigo... Perdóname, Calabuch. Si estará de acuerdo conmigo y luego extensible al resto de analistas, si la situación que ahora mismo... poniéndonos en el caso de que Mitt Romney ganase estas elecciones, si la situación económica que se iba a encontrar al llegar a la Casa Blanca sería tan mala como la que se encontró en su momento Obama, porque recordamos que el sistema, tanto financiero como bancario, estaba al borde del colapso. Sí, pero no tenía una deuda del 90% del Producto Interior Bruto, como la tiene en este momento Entonces, Obama, ¿qué ha hecho? ¿Salvar al sistema financiero y bancario? Exacto. Lo mismo que se está haciendo en España. Por esa parte, pero la deuda pública, sin embargo, ha hecho que se dispare. Se dispare, exactamente como se ha hecho en España, en el Reino Unido y en cualquier país en el que el sistema financiero, como consecuencia de la quiebra del sistema de viviendas y de las hipotecas, pues ha ido a la quiebra. Eso pasaba en el Reino Unido y se ha endeudado también. La política... sí, señor Barquero. La política económica tiene que ser cada vez más... Es una política económica internacional, afecta a todos los países, y lo que está claro es que Estados Unidos se juega su hegemonía mundial. Es decir, estas elecciones yo creo que van más allá de unas elecciones. Es decidir la hegemonía mundial. Es decir, Estados Unidos va a seguir siendo un país líder, o por el contrario va a ser China o va a ser otros países emergentes. China ha salido en varias ocasiones en esta campaña electoral y ha salido en boca de Obama para acusar a Mitt Romney, creo que lo recordarán precisamente, de acusarle de destruir empleos, sí. De que mientras fue empresario, que es algo dicho antes, Mitt Romney presumía, ¿no?, de su buena gestión. Le acusaba Obama a Romney de llevarse la mano de obra, digamos, de Estados Unidos, lo que se estaba haciendo allí, derivarlo a China. No gusta mucho, por cierto, a los chinos tanta mención que se les ha hecho en esta campaña electoral. Y el hecho de que un empresario gane mucho dinero con su empresa tampoco significa eso que tenga que liderar bien un país. Es decir, tú puedes ser un gran empresario, pero a lo mejor cuando se trata de liderar o gobernar un país, que se han tomado decisiones que no se centran o circunscriben a una empresa, sino que intervienen más factores, cambia muchísimo. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, no, yo quería comentar que me parece muy interesante una encuesta que estuve viendo hace unos minutos en el New York Times. Obviamente la economía, como estamos diciendo, es uno de los factores fundamentales. Seguramente serían economía, inmigración, sanidad y poquito más lo que va a decidir al final el voto de los estadounidenses. Pero en economía, en esta encuesta decían que 3/4 partes, lo quiero leer bien para no equivocarme, de los americanos decían que la actual situación económica estadounidense era mala o pobre, pero solo 3 de 10 pensaban que estaba yendo a peor, mientras que 4 de 10 pensaban que estaba yendo a mejor. Es decir, más gente piensa que están recuperándose que los que piensan que van hacia abajo. Y 5 de 10 culpaban de esta situación actual al expresidente Bush, mientras que solo 4 culpaban a Obama. Es decir, la situación económica se supone que era uno de las cartas que tenía en la manga Mitt Romney para poder llegar a la Casa Blanca. Pero también, viendo este tipo de encuestas, resulta que la gente no ve tan culpable a Obama como se podría pensar. ¿Qué interpretación hace usted, señora, hablar de estos datos? ¿Está de acuerdo con lo que aportaba Miguel Ángel Rodríguez? Yo creo que entienden que esta es una crisis muy grande, que no lo produjo Obama ni lo pudo solucionar Obama. Ahora, el hecho de que vean a Europa con los problemas que tiene ahora mismo es otra lección. Que esto es una crisis mundial de grandes proporciones. Perdón. Realmente yo creo que es importante en esa elección también no solo quién gana, sino quién gana el Congreso, porque será difícil evitar, por ejemplo, el precipicio fiscal, hacer las reformas profundas del sistema impositivo, solucionar los problemas de la sanidad sin un acuerdo en el Congreso. Y
Obama no ha sido muy buen gestor del Congreso, y Romney... Porque lo tenía, hay que insistir en la idea, el Congreso en manos republicanas, Senado en manos de los demócratas, y ha hecho que el presidente haya visto frenadas muchas de sus propuestas. Vamos a irnos de nuevo en directo hasta Nueva York. Allí les recordamos continúa nuestra compañera Cristina Olea. Cristina, buenas noches de nuevo desde Madrid. Creo que tienes nuevos datos que aportarnos. Pues pocos, la verdad, porque de momento la noche sigue tan abierta como antes, porque los únicos estados sobre los que los principales medios se atreven a ir adjudicando ya a un candidato o a otro son estados que ya se consideraban seguros. Entre ellos, eso sí, hay una curiosidad, aunque sea una curiosidad anunciada, y es que muchos medios se atreven ya a conceder Massachusetts a Obama. Ya se sabía que este estado es por tradición un estado demócrata, pero es el estado donde ha sido gobernador Romney, el estado en donde está pasando la jornada electoral, en Boston, donde espera conocer los resultados, y esto no suele ser así. Normalmente cada candidato gana en su estado. En este caso no es un fracaso personal ni mucho menos, lo tenía muy complicado, prácticamente imposible. Pero en cuanto a los estados que realmente nos importan, los estados decisivos, han cerrado los colegios electorales en muchos de ellos, en Virginia, en Florida, en Ohio, pero nadie se atreve a adjudicarlos todavía. En Florida, por ejemplo, el escrutinio está por encima ya del 60%, pero está tan apretado que hasta que avance mucho más no sabremos nada. Así que probablemente los seguidores tanto de Romney como de Obama en Chicago y en Boston estarán muy nerviosos a estas horas. Gracias, Cristina, por esos últimos datos. Falta por conocer el premio gordo de estas elecciones. Ohio, Virginia y Florida, que como bien nos contaba Cristina Olea, han cerrado ya los colegios electorales y están en ese recuento tan importante. A medida que vayamos conociendo detalles, se los iremos contando. Mientras tanto, seguimos con la economista que hoy nos acompaña, con la señora Alar, a la que yo también le quería preguntar sobre un dato que es a la vez una curiosidad, pero que yo no sé si se llegará a cumplir también este año, y es que, según tengo entendido, y bueno, según viene reflejado en la documentación que cualquier periodista estos días hemos podido ojear, desde Franklin Roosevelt nadie ha ganado la reelección en Estados Unidos con una tasa de paro superior al 7,2%, y resulta que ahora mismo estamos en torno a un 8%. Esto sería una baza en contra de Obama. Exactamente. Y va más allá. En Estados Unidos medimos el paro de larga duración. Aquí para vosotros es un año o más. Allí es 6 meses o más. Y ya el 40% de la gente está en el paro de larga duración, que para nosotros es un número altísimo. Normalmente se pasa como promedio 10 semanas en paro. Entonces, ese es el problema que preocupa realmente al americano de la calle. Señor Barquero, veía que afirmaba con la cabeza. ¿Usted cree que a pesar de este dato quizás Obama se convierta en el primer presidente que puede ser reelegido a pesar de un dato tan en contra? Yo creo que desde el poder es más fácil ganar unas elecciones, si bien es cierto que yo creo que Obama realmente ganará las elecciones, muy ajustado, pero al final ganará, porque desde el poder te permite gestionar mejor las campañas. Él ha cuidado mucho el voto hispano, se ha gastado más de $1 millón solo en anuncios en castellano, ha cuidado el colectivo de la mujer. El colectivo de la mujer son 10 millones más de mujeres que votan que hombres. Está cuidando mucho unos públicos objetivos que él sabe que solo le puede hacer decantar la balanza. Y ha mimado mucho unos colectivos que Bush padre tuvo muy en cuenta, Bush hijo también. Obama lo tuvo claro, cuidar a estos públicos, y yo creo que esto también puede hacer decantar la balanza. También es cierto que para esta campaña ha tenido menos ingresos Obama, porque las donaciones han sido mucha más gente ha donado a Obama, los $5, los 10, los 15, mientras que al otro candidato le han caído donaciones menos, pero de mayor cuantía. Bueno, pero en cualquier caso, a esa se la llamaba la campaña de los $1.000 millones, porque en ambos casos los dos candidatos han superado esa cantidad que dicho así, $1.000 millones, $2.000 millones es una barbaridad. Estamos hablando de un proceso electoral que se demora 2 años, que están haciendo campaña en un continente, que han tenido que hacer primarias, algo tan revolucionario como que es que los votantes seleccionen candidatos,
que a nosotros nos parecerá incomprensible, pero es lo que ha ocurrido en estos 2 años. Estamos hablando de un proceso de tal complejidad y de tal magnitud y de tal dinamismo que hay una regla de oro, que es que no es noticia que cada vez sean más caras unas elecciones. Las elecciones de Estados Unidos a nivel presidencial cada vez son más caras. Nadie abarata a pesar de la crisis. Y sobre todo en un sistema donde la financiación fundamentalmente se produce a través de donaciones privadas, no subvenciones. Es decir, y con el agravante de la decisión del Tribunal Supremo en el caso de United Citizens, en los cuales se equipara las donaciones electorales de intereses privados a la libertad de expresión. Es un tema interesante que esperemos también a lo largo de esta noche nos dé tiempo a tratar, porque saben, esta noche es una noche muy abierta. Estamos muy pendientes de esos resultados que se van conociendo en los diferentes estados, también de hablar con nuestros analistas y con nuestros invitados y de muchísimas cosas más. Señor Alar, hasta aquí llegamos con usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la noche y le invitamos a que nos siga viendo, a que siga minuto a minuto junto a nosotros cómo termina esta noche electoral. Gracias por estar aquí.